que los que lleguen tarde puedan ver. Bueno, pues muy buenas tardes y muy bienvenidos y gracias por asistir un ratito a este grupo temático de la Asociación NetCultura. En este caso es el grupo temático de formación y desarrollo personal, donde pues profesionales multisectoriales que nos gusta ayudar a las personas y compartir nuestros conocimientos. Como diría un amigo mucho mío, tenemos mucho tiempo libre, pues nos unimos para de una determinada manera pues hablar de temas que creemos que son comunes para todos. NetCultura es una asociación sin ánimo de lucro. Somos la Asociación Española de Networkers y Emprendedores. Así que, bueno, en el caso de las personas que estéis invitadas, como Javier y Rafa, que gracias por compartir el correo, os enviaré un poco de información por si os interesa conocer más en profundidad la asociación. Y mi querida Guada, pues, ¿qué decir de esa pedazo de profesional del coaching y el desarrollo personal? Que, pues, creo que hoy nos va a hablar de un sistema muy interesante. Así que, sin más dilación, todos los mandos, control para ti. Yo me quedo por si entra alguien a admitirlo, así que a tu disposición y nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias, Charlie. Bueno, pues antes de nada, como bien dice Charlie, me presento. Soy Guada Ruiz, soy coach personal y profesional, coach integrativa, y una de mis grandes metas es la de humanizar empresas. Y cuando hablamos de humanizar empresas, significa que las personas que las componemos seamos humanas y cumplamos con algo que es tan sencillo, pero tan difícil de entender como son los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso, aunque suene muy institucional, no es tan institucional, parte de cada uno de nosotros y de nuestras empresas. Y hoy precisamente vamos a hablar de esto, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la Organización Nacional de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y cómo podemos aprovechar esto para convertirlo en una estrategia en nuestro negocio y que sea una ventaja competitiva. Esta charla va a ser más que nada informativa y para crear conciencia. Al final de la charla os pasaré unos PDFs que tendréis de resumen y una especie de plantilla para que hagáis una especie de ejercicio, reflexión sobre cómo está vuestra empresa a nivel corporativo y a nivel sostenibilidad. Pero empezamos con una presentación que os voy a compartir y en la que vamos a hablar precisamente de eso, de sostenibilidad y de cómo podemos emplear esto a día de hoy en una nueva ventaja competitiva. Tenemos que ser conscientes que el enfoque que hay que dar a la sostenibilidad, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es estratégico y sirve para, como ya hemos dicho antes, que se convierta en la ventaja competitiva de las empresas del futuro. A partir de ahora, empresa que no sea sostenible, empresa que se queda atrás, empresa que no evoluciona, empresa que se estanca. Y bien, vamos a empezar. Más allá del medio ambiente, de la ecología, de lo verde, la sostenibilidad es mucho más que un medio. Abarca personas, economía, instituciones y el planeta en concreto. Es, por decirlo de alguna manera, el mapa real de los riesgos y oportunidades que tenemos en las empresas. Va más allá de una ideología, ¿vale? Y vamos a enfocarlo en 5 pilares fundamentales: las personas, la prosperidad, el planeta en conjunto, esa sensación de paz tan idílica que nos plantean a veces y las alianzas estratégicas que planteamos en nuestros negocios. Vamos a ponernos primero en contexto, porque todo esto suena muy idílico, muy corporativo, muy algo que no va con nosotros, ¿verdad? Pero realmente sí afecta a la empresa. Según las Naciones Unidas, reconoce que solo un tercio de los objetivos globales que se marcaron en esa Agenda 2030 están avanzando al ritmo adecuado. Y este informe es del progreso del 2025. El Programa Internacional de Medio Ambiente confirma que a nivel global seguimos fuera de la trayectoria climática adecuada. Y se está viendo en los temporales que estamos teniendo últimamente y en cómo eso está afectando a la estructura y a la estrategia de las empresas. La Organización Internacional del Trabajo indica que casi el 46% del empleo es informal. ¿Qué quiere decir informal? Que afecta a la estabilidad económica y a la retención del talento en nuestros negocios. Por supuesto, esto provoca que nuestra empresa se desestabilice y que no lleve un ritmo como nosotros queremos, un ritmo adecuado. Esto que vemos desde fuera
acaba afectando adentro de la empresa, a la regulación, a la presión social, a la estabilidad económica y algo que todo el mundo hemos comprobado, a la retención y generación de talento dentro y de fuera de nuestras empresas, dentro y fuera del entramado empresarial español. Es muy importante que seamos conscientes que la sostenibilidad no es un departamento que creamos en la empresa como creamos el departamento de comunicación, el departamento de marketing, no, para nada. La sostenibilidad es una lista de conceptos que lo agrupamos en cinco bloques y que los podemos estar viendo de manera coherente y eficaz siempre y cuando lo trabajemos dentro de la cultura de la empresa, ¿vale? No significa que tengamos que una lista de 17 ítems y que tengamos que ir tachando cada uno de ellos. No, es muchísimo más sencillo que eso. Y ahora veréis cómo se coloca. Vamos a uno de los primeros pilares. Hemos dicho que habían 5, ¿verdad? Pues el primero es trabajo digno y productividad. Esto hace referencia al objetivo número 8. Y es esto se traduce en las empresas como algo, digamos, compromiso, estabilidad, bienestar dentro de la empresa, y esto se traduce en productividad. Y me diréis, vale, Guada, y esto está muy chulo, está muy bien, pero ¿cómo lo medimos dentro de nuestras empresas? Bien, podemos comprobar qué rotación hay en el personal, cuánto absentismo, si las personas que están en tu empresa o tú mismo estáis realmente comprometidos con ella, cuánto nos cuesta reemplazar a una persona en nuestro negocio. ¿Es necesaria reemplazarla? Todo esto son métricas que es importantísimo que las llevemos. Hay veces que no nos paramos a pensar y entra, sale uno, y no nos paramos a medir qué coste nos produce eso a nivel emocional, a nivel económico y a nivel de estructura de negocio. Cuando conseguimos medirlo, nos damos cuenta de que el trabajo digno, si lo conseguimos estabilizar, reproduce una bajada de pobreza. Y esto hace que aumente la salud mental dentro de la empresa, con lo cual se disminuyen las igualdades. Fijaros cómo al trabajar un ODS principal, el 8, involucramos otros ODS. Como veis, no se trata de ítems de los 17, se trata de en qué me enfoco para poder avanzar en mi negocio. En los test de Gallup han demostrado que equipos comprometidos son más productivos y rentables cuando la gente se siente valorada, produce mejor y esto es lo que llamamos sostenibilidad. Hoy la lengua se nos traba. En definitiva, lo que nos dice el pilar número 1 es que seamos conscientes de qué hacemos en nuestro negocio, cómo valoramos a nuestro equipo, cómo medimos ese absentismo y cómo de comprometidor está cada uno de nuestro equipo de trabajo. Pilar 2, que no se nos olvide que estamos para producir y la producción responsable no solo está en una cadena, está en cualquier empresa, en cualquier servicio que ofrecemos, en cualquier producto. El objetivo 12 habla de producción y consumo responsables y esto en nuestra empresa significa eficiencia. La Agencia Internacional de Energía señala que la eficiencia energética es una de las formas más rentables de reducir costes. ¿Para qué ponemos esto aquí? Diréis, bueno, es que esto es un cartelito que queda muy chulo. Pues no, esto es para que veamos que cualquier cosa que hagamos desde una página web, una cadena de montajes, un envasado de frutas, conlleva un consumo energético, una gestión de recursos y algo muy importante, sobre todo en España, la optimización del agua. Si todo esto no lo tenemos en cuenta a la hora de manejar nuestros recursos, estamos siendo irresponsables en la producción de nuestros servicios, en la elaboración de nuestros productos, y eso produce un impacto muy potente. Hasta el punto de que reducir el desperdicio de, residuos, de productos, de materiales que utilizamos, impacta en el agua muchísimo. ¿Os habéis parado a pensar, por ejemplo, los que utilizáis la tecnología cuando hacéis una imagen en ChatGPT, la cantidad de agua que esto consume? Es brutal la cantidad de agua. Sin embargo, no es una cadena de montaje, no es algo tecnológico, no es algo material, es una imagen en ChatGPT. Por supuesto, si impacta en el consumo de agua, imaginaos en la energía. Y todo esto en ecosistemas marinos y terrestres. Con lo cual, cada mejora, por pequeña que parezca en nuestra eficiencia, es dinero que no se desperdicia y es mejora el medio ambiente. Aquí sí tocamos un poquito de lo verde. Por supuestísimo, aquí ya conectamos con la acción climática y con el riesgo.
Y nos vamos al objetivo número 13. Este objetivo sí habla realmente del clima, pero no habla del clima como si llueve o no llueve, el cambio climático, nada más. Esto significa gestión de riesgo, gestión en cómo podemos manejar las cadenas de suministros, los envíos, los portes, los traslados, cómo impacta a nivel financiero dentro de nuestras empresas esos eventos climáticos en los costes de asegurar el producto o el servicio y, por supuestísimo, ¿por qué no hablar de las incidencias logísticas? Depende de dónde esté ubicado nuestro negocio o dónde nos movamos para trabajar, pues eso va a depender muchísimo la incidencia logística que podamos tener. Y por supuesto eso pues provoca que las infraestructuras se vean mermadas o se vean comprometidas, que podamos tener o no tener ciudades sostenibles o de ese 11 y por supuestísimo la seguridad alimentaria, porque si los dos anteriores no están bien alineados, no están bien sostenidos, la seguridad alimentaria se minimiza. Esto no se trata de ser muy defensores del medio ambiente. Esto se trata de tener una muy buena previsión estratégica para proteger la continuidad del negocio en todas las áreas. Y bueno, ¿para qué decir? Estamos en salud y crecimiento personal. ¿Qué decir del objetivo número 3? Salud y bienestar. Aquí lo hemos puesto en el pilar 4. Yo lo pondría en el pilar 1, porque para mí como coach sería uno de los principales. Pero bueno, hay que ponerlos todos y todos están por igual, aunque el orden esté así. En una empresa, una de las cosas que menos se valora es la energía del liderazgo y del equipo. Es decir, cómo de humanos somos y cómo de comprometidos estamos con todos nuestros compañeros o individuos que forman la empresa. La OMS y la OIT estiman que las pérdidas globales en productividad están cerca del billón de dólares. Y todo esto por ansiedad y depresión laboral. Bullying en el trabajo, estrés, acoso laboral. O sea, hay una cantidad de riesgos en la salud emocional y personal que no se están valorando, no se están midiendo. Nos limitamos a llevarlos a la baja, a salud mental, que le den una baja y a los 9 meses los despedimos. Y luego el clima del trabajo pues se ve bastante mermado, bastante deteriorado. ¿Cómo lo podemos medir? Pues teniendo muy claro y realizando encuestas sobre clima laboral, revisar la carga de trabajo que tienen las personas que trabajan en nuestros equipos, rotación de mandos. Esto es importantísimo. Hay veces que uno se ancla al sillón y aquí nos quedamos, ¿no? Y estamos con prejuicios, con un montón de carencias, con faltas de comunicación y todo eso se ve. Con lo cual sería importante valorar la rotación de mandos y, por supuesto, evaluaciones 360 de todos y cada uno de los miembros del equipo, incluyendo directivos, que siempre se nos olvida que los directivos también forman parte del equipo y que hay que tenerlos muy en cuenta. Y nosotros, como CEOs y fundadores, más todavía. ¿Cómo impacta esto? Pues fijaros, en el ODS 3, bienestar general del trabajo, formación y educación. Si tenemos un buen ambiente laboral, podemos proveer y promocionar formaciones de calidad. Y por supuesto, esto se ve en una incidencia grandísima en la productividad, ODS 8. ¿Esto en qué se traduce? En que la energía humana, las personas, eso que yo decía al principio de humanizar, es el activo menos medido, menos gestionado, pero es el que hace que todo funcione o que nada funcione. Es el determinante. Así que, por favor, chicos, vamos a prestar un poquito más de atención a este ODS, al 3, porque es el que hace que vuestra empresa funcione o fracase. Vamos al último pilar, gobernanza y confianza. Esto lo registra en primera instancia el objetivo 16. Esto habla de instituciones sólidas, de transparencia. Y esto no significa de gobiernos, instituciones públicas, privadas, etcétera. Significa de cómo somos de coherentes dentro de nuestra empresa. El barómetro Edelman Trust, lo pongo aquí de referencia, muestra que la confianza influye directamente en la reputación de la empresa y en el comportamiento del consumidor. Muchas veces nos basamos en las redes sociales para generar nuestra reputación, nos basamos en lo que digan nuestros clientes de nuestra reputación, pero hay una cosa que nos olvidamos muchísimo. ¿Qué hablan nuestros empleados, nuestros compañeros, nuestros equipos de nuestra empresa? De nosotros. Lo de ese anterior.
el número 3. Es muy importante que revisemos, que reforcemos y que contrastemos el cumplimiento de las normas. ¿Qué normas hemos puesto? ¿Cómo las estamos cumpliendo? ¿Cómo las estamos implementando? Auditorías, control interno, evaluación y gestión continua de cómo está nuestro personal, cómo se siente, qué transmitimos, nosotros como empresarios, nuestros empleados, nuestro equipo y nuestros clientes, por supuesto, medir su confianza, porque ahí es donde radica que sigan comprando, que sigan adquiriendo nuestros servicios, que sigan buscándonos y más aún que nos recomienden. La confianza reduce la fricción y cuanto menos fricción y menos roces internos y externos, más rentabilidad. Porque no nos equivoquemos, nos compran más. Y que levante la mano quien no quiera que le compren. Yo no sé vosotros, pero a mí me gusta que me contraten cuanto más mejor. Y si puedo tener lista de espera, mejor que mejor, porque eso es señal de que estamos trabajando bien. Pues chicos, tened en cuenta qué normas ponemos, cómo las hacemos cumplir, cómo tenemos de reputación más allá de las redes sociales y qué dice el cliente de nosotros, cómo va esa confianza. Y claro, ahora viene algo importante. Sí, Guada, todo esto está genial, todo está muy chulo, muchos ODS, mucha palabra, pero ¿cómo se implementa todo esto? ¿Vale? Esto no se implementa con papeleo, con burocracia. Esto se implementa empezando a tomar decisiones. Esas decisiones dependen de personas que según estén de alineadas y en coherencia, pues podrán tomarse más asertivamente o menos asertivamente. Hay estudios de organizaciones que muestran cómo ese desarrollo del liderazgo impacta directamente en el desarrollo de todo el equipo. Para ello es necesario, fijaros, medir el impacto de todo lo que queremos hacer y de todas nuestras decisiones en claridad estratégica, cumplimiento de objetivos, ¿los cumplimos o no los cumplimos? Reducción de conflictos internos, ¿cómo los estamos reduciendo? ¿Los estamos reduciendo? ¿Cómo estamos gestionando esto? Y algo mucho más importante, que como digo siempre, aunque esté puesto lo último, no es lo menos importante, mejora de clima y compromiso. Un puesto de trabajo donde esté el ambiente enrarecido, seamos sinceros, no hay nada de todo esto, nada. Para ello hay que implementar estrategias para alinear el comité directivo. Vuelvo a repetir, la directiva y los CEOs son los primeros que tienen que tener coherencia, si no el equipo no funciona. Resolver incoherencias. Cuando ya las hemos detectado, ¿cómo las vamos a resolver? ¿Cómo las vamos a mostrar al equipo? Hay una cosa que da mucho miedo, da vergüenza, y es decirle a tu equipo que te has equivocado y que como has detectado que eres incoherente, vas a rectificar y poner en acción otra estrategia. ¿Cuántos de vosotros lo he puesto en marcha alguna vez? Yo lo suelo hacer con la gente con la que trabajo y con mis colaboradores. Y os puedo asegurar que eso incrementa la confianza muchísimo, pero hay que ser honestos. Por supuesto, mejorar la calidad de las conversaciones, ser honestos, ser claros, ser directos y traducir los valores personales en los valores empresariales, alinearlos y, por supuesto, ser coherente con lo que hacemos, que vaya en la misma línea que lo que decimos. Porque yo no sé vosotros, pero muchas empresas muestran una cosa en la página web, hablas con la persona y es otra, y lo que te dicen en el mensaje es otra totalmente distinta. Y eso no nos equivoquemos, eso produce desconfianza, produce baja rentabilidad y produce que todo el engranaje de la empresa falle y hace aguas. Y si hace aguas, pues no llegamos a ningún lado. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues cambiar la cultura empresarial. Y esto parte por cambiar hábitos que hemos repetido bajo presión. Presión social, presión empresarial, presión de grupo, presión de jefes, presión de es que esto ha sido siempre así. Vamos a empezar a detectar esos hábitos, esas creencias y a quitarlos del medio para empezar a mejorar la sostenibilidad de nuestra empresa. Y bueno, después de todo este rollo que os he soltado, que parece un rollo, pero para mí es muy coherente y una manera muy sencilla de mostraroslo, hay que empezar a poner en acción un plan. Y ese plan que os propongo es un plan medible a 90 días. ¿En qué consiste este plan? Bueno, no vamos a ir a todo, porque me parece que sería una barbaridad. Vamos a elegir 3 áreas de nuestro negocio, las que consideremos prioritarias, las que consideremos que tenemos más desinformación o menos medición. Vamos a identificar esos riesgos materiales que se monetizan, que son reales, que podemos calcular, a definir esos 3 indicadores que nos van a dar
el resultado de si avanzamos o no avanzamos, evaluar cómo lo estamos trabajando a nivel interno, esa cultura, e iniciar un trabajo de ejecución de alineación. Para que veáis cómo se hace esto, os voy a dejar en el chat 2 PDFs. Aquí. Uno se llama 5 pilares empresariales, que os va a ayudar a definir esto para poder entender y poner en marcha todo este plan. Y el otro es una ficha de diagnóstico sobre estos procedimientos y estas señales de avance o no avance, sostenibilidad o no sostenibilidad. Cuando generamos este plan medible y empezamos a tomar esas métricas y los ejecutamos, los cambios, nos damos cuenta de que hay una reducción de rotación en el personal de la empresa. Menos coste de reemplazo, mayor estabilidad, mayores recursos. Mejor clima laboral. Cuanta menos rotación hay, mayor compromiso y productividad entre el equipo, con lo cual hay mucha mayor eficiencia, optimización de recursos y una mejor percepción desde fuera, con lo cual atraemos talento, retenemos talento y generamos mayor confianza con nuestros clientes. ¿Estáis de acuerdo con esto? A ver, que nos veo. Si utilizáis algún emoticono o activáis algún momentito el micro, sería fantástico recibir vuestro feedback. A ver, uno dice que sí, otro dice que sí. Bien. Pues fijaros, este es un pequeño resumen de cuáles son los pilares de la sostenibilidad empresarial. Trabajo digno y productividad. ¿Somos capaces de generar trabajo digno y productividad desde nuestros negocios, aunque creamos que trabajamos solos? Si creamos empleo digno, hay más estabilidad, más rentabilidad, no solo para nosotros, sino para todo nuestro entorno. Pilar conseguido. Producción eficiente y responsable. Si optimizamos procesos, reducimos desperdicios, reducimos costes. Empresa rentable, que va ligada a el trabajo digno y mejora de la productividad. Y al mismo tiempo, si nos anticipamos estratégicamente frente a todos los desafíos del clima, y para eso hay que hacer sus mediciones y sus estudios, pues tendremos una mejor gestión del riesgo climático, reducimos costes. Y todo esto va a producir que tengamos una mayor salud, un bienestar y un liderazgo que fomenta todo esto. Y por supuesto, vuelvo a decir, un liderazgo mucho más humano. Y gobernanza y confianza. Vamos a dejar de depender de lo que nos digan los líderes del gobierno, las asociaciones, las instituciones privadas, las públicas. No, vamos a crear un grupo directivo dentro de nuestras empresas que inspire coherencia, ética, para conseguir una reputación sólida y rentable y sostenible, por favor. Porque si potenciamos estos 5 pilares, impactamos directa o indirectamente en los 17, no en uno ni en dos, en los 17. Y no se trata de hacerlo todo con un check-in, se trata de ir paso a paso de manera estratégica. Así que vamos a ver 2 ejemplos claves, 2 casos de estudio para que veáis cómo se implementa todo esto y qué resultados provoca. Esto es un taller. Aquí, si queréis, podéis abrir los micros y preguntar o compartir cualquier cosa que os parezca. Esto es un taller. Es un taller de metalurgia, de carpintería metálica. Este señor estaba pues agobiadísimo porque tenía mucha rotación de gente joven que no acababa de asentarse, maquinaria de aquella manera, dependencia de muy poquitos clientes, lo típico en este tipo de negocios en el que tienes muy poquitos clientes y nos decimos muchos pocos, mejor que grandes muchos, ¿no? A ver, aquí habéis puesto algo en el chat. Vale. Bien, pues ¿qué pasó? Pues que ante esta situación nos pusimos a revisar y nos dimos cuenta de ciertos problemas claves. 1, personas. Había una rotación del 22% y esto provocaba un coste oculto brutal porque tenías que estar enseñando cada 2x3 a esas personas que entraban en el negocio. Eficiencia. La maquinaria era obsoleta y provocaba desperdicio de material.
como comprenderéis, el sobrecoste era increíble. Y liderazgo. El señor Rivera, agotado, cabreado y sin saber a quién traspasarle o cederle la empresa, porque es que para él esto era ingobernable. Después de implementar estas estrategias, nos dimos cuenta de que con pequeñas acciones la rotación bajó al 10%. El ahorro energético fue del 11% y el desperdicio de materiales se redujo un 8%. Esto provocó una estabilidad financiera que le dio a entender que no necesitaba traspasar nada, que lo único que necesitaba era una visión diferente y empezar a ser consciente de qué tenía entre manos, que no era simplemente una carpintería donde hacer materiales en cadena y se acabó, sino que tenía que valorar mucho qué estaba haciendo con esas personas que estaban entrando, por ejemplo. En este caso en concreto, al señor Rivera, al que conozco personalmente, porque estos no son casos hipotéticos, son casos reales, estaba tan cabrado consigo mismo y con el negocio que lo que hacía era meter una caña a los chavales que venían de la FP brutales. Los chavales se cabreaban, no duraban ni 6 meses, con lo cual estaba continuamente así. No invertía en maquinaria, no invertía en nada, no invertía ni en sí mismo. Pues empezó teniendo una mentoría para sí mismo, acabó tratando a los chavales de maravilla y poco a poco, con el dinero que sacó de la no rotación de personal, empezó a mejorar en maquinaria y a mejorar sus procesos. Fijaros cómo impacta el trabajar en uno mismo y ser consciente de qué está pasando ahí realmente. Ser humilde y hacer un plan sostenible, no hacer algo así muy a lo loco. Pues sin buscarlo, se activaron el trabajo digno, la salud y el bienestar, la producción responsable, la acción climática e instituciones sólidas. Todo eso partió de una única decisión coherente. Voy a ver qué narices me está pasando a mí para que mi negocio, el de toda la vida, no esté funcionando, sino que me esté generando pérdidas. Fijaros qué potente. Y sin embargo estaba funcionando, pues como estaba funcionando. Otro caso totalmente diferente. Porque claro, esto lo hemos visto en una cadena normal, una metalurgia, pero esto es algo mucho más cercano a vosotros. Carlos, diseñador web, freelance, que trabaja solito en Madrid, con una facturación de 48.000 euros. Y cuando le hablé de esto me decía, no, es que esto, mi negocio, no, yo es que no genero crisis en el ambiente, ni genero nada raro, yo simplemente quiero facturar más. ¿Vale? Digo, bueno, ¿te importa que hagamos el análisis a ver qué pasa? ¿Vale? Nos dimos cuenta de que tenía, como bien dice aquí, jornadas excesivas y de estrés. O sea, trabajaba 12 horas diarias. ¿Vale? Según él, eso no impactaba en el medio ambiente. Menos mal que no impacta en el medio ambiente. Imaginaros 12 horas con ChatGPT, con la IA, consumo de ordenador, de luz, etcétera. Sin tener en cuenta cómo te afecta a ti personalmente trabajar 10 y 12 horas diarias. Insostenible como poco. Esto provocaba proyectos mal definidos y mal pagados. Es decir, dependía de clientes a la desesperada. Que me llegue quien sea, que me paguen lo que sea, porque yo lo que necesito es facturar. Sí, 48.000 euros al año de facturación no es una cantidad nada despreciable, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál es la factura que está pagando él para llegar a eso? Pues los proyectos buenos se le perdían por el camino y él se agarraba a los malos porque era lo que le daba dinero. ¿Qué provocaba esto? Pues que ni tenía planificación financiera, ni capacidad de ahorrar, ni nada de nada, con lo cual estaba en una gran vulnerabilidad ante cualquier imprevisto, empresarial y personal. Hicimos el test de evaluación y fijaros, ICSE, que es la ficha que os he pasado, si os dais cuenta en el chat, os he pasado la primera, que son los pilares, y la otra es la ficha básica, hay una mucho más compleja, en la que valoramos nuestra gestión sostenible empresarial. Pues bien, tenía un 50, estos baremos, números que veis aquí se miden sobre 100, tenía un 50 sobre 100 en cuanto a cómo calificábamos a las personas y a la productividad, un 60 sobre 100 de eficiencia operativa, un 40 sobre 100 de resiliencia, un 45 sobre 100 de liderazgo y energía y un 70 en confianza y coherencia. ¿Qué nos daba esto? Pues que el total de ese índice era un 53. ¿Qué indicaba esto? Una alta vulnerabilidad
Y esto que requiere acción urgente, no urgentísima. Y así hicimos, nos pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar. Es que no se pasa aquí. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues empezamos durante 6 meses trabajando y nos centramos en lo prioritario, en la resiliencia financiera, en la eficiencia operativa y en la energía personal. ¿Qué conseguimos hacer? Pues primero definimos un ingreso mínimo, porque todos cometemos el mismo error cuando nos convertimos en empresarios. Hasta que esto no empieza a dar mucho dinero, yo no tengo sueldo. Y voy arrastrando unas carencias, unas necesidades que a nivel emocional y a nivel operativo son brutales, nos frenan. Creamos un paquete de mantenimiento recurrente, es decir, un paquete de trabajo de acciones que provocaba que tuviéramos que estar dependiendo continuamente de clientes. Es decir, ya no dependo de ellos, sino que tengo unos packs, unos formatos, unos trabajos que me sirven para ir tirando con clientes a pequeña escala, pero me permito generar otro tipo de estrategia para ir creciendo, con lo cual estaba jugando a dos bandas y creamos un fondo de emergencia. Conseguimos tener un fondo de ahorros ahí. Los resultados, 40% ingresos recurrentes, de los que van continuamente estando ahí con un trabajo mínimo tuyo. No dependía de un cliente nada más. Esa dependencia bajó al 30%, con lo cual podía enfocarse en otros y generó un fondo de ahorro, un plan B por si algo falla. Se crearon plantillas estándar, se subieron precios un 15% y se redefinió todo el alcance de su trabajo. Se revisaron contratos, se limitaron revisiones, todo. Se hizo un chequeo general de todo, con lo cual obtuvimos menos trabajo, más margen por proyecto, menos urgencias innecesarias. Es decir, no voy a coger cualquier cliente porque necesito generar ingresos. Voy a coger el cliente que realmente a mí me interesa y a que le pueda servir mis proyectos. En consecuencia, conseguimos también recolocar toda su energía. Agenda estructurada, dejó de trabajar los fines de semana, se dedicó un día al mes para revisar estrategia. Y a día de hoy, Carlos se permite el lujo de rechazar clientes que no van con sus valores y con su filosofía de vida. Reducir estrés, tienes más claridad, mucho más foco y, por supuesto, estabilidad emocional, que es una de las cosas más importantes que podemos y que necesitamos fomentar en nuestras empresas. A los 6 meses, ese salto le provocó que de un, ahí lo vemos, de un 50 en productividad, pasamos a un 75, un 80 de eficiencia operativa, un 70 de resiliencia, un 78 de liderazgo y un 85 en coherencia. El ICSE en ese momento pasó de 53 a 78. Eso provocó que de una situación de alta vulnerabilidad, esa empresa pequeña, un pequeño autónomo que trabaja solo, empezó a ser una empresa sostenible y rentable. Generó impacto en un montón de ODS, pero además facturó 58.000 con mucho más margen de maniobra, de trabajo y capacidad de ahorro. Muchísimas menos horas de trabajo y mayor previsibilidad, con lo cual tenía una agenda estructurada y flexible. Y eso le dio mayor estabilidad emocional, claridad en el negocio y algo mucho más importante, calidad de vida. Sin buscarlo realmente, activó trabajo digno, crecimiento económico, salud y bienestar, producción, consumo responsables, acción por el clima, paz, justicia e institución sólida. Y no lo hizo con un plan sostenible, lo hizo con decisiones coherentes. Uy, ¿algo se me ha pasado? No, aquí. Y ahora os pregunto, y aquí quiero que abráis los micros. ¿Vais a liderar vuestros negocios o vais a esperar a que el mercado, la vida, la situación que ya está aquí os obligue a cambiar vuestra estrategia? ¿Quién se anima a contestar? No muerdo, ¿eh? Javier, ¿vas a No, empezar a sí, liderar sí. tu empresa o vas a esperarte?
No, no, hay que liderar y con confianza. ¿Cuál de los 5 pilares crees que en tu empresa necesitarías redefinir? Primero, dinos a qué te dedicas. Bueno, ayuda a personas a mejorar su situación, personas y empresas, pequeñas empresas y medianas empresas, Ujú. a mejorar su situación financiera y ahorrarse muchos impuestos. Bueno, no está mal, esa ayuda. ¿Y qué pilar crees tú que deberías redefinir o te gustaría empezar a redefinir? Pues estaba mirando, a ver, que lo tengo por aquí apuntado. Eh, yo creo que La la producción y producción. consumo responsable, Ujú. ¿Por? porque, porque me falta un poquito más de organización a nivel de agenda, de producción y todo. Bueno, Ahí peco un poco de improvisar demasiado a veces. la improvisación en Entonces no los soy todo lo, negocios. sí, ya lo sé, pero no soy todo lo productivo que debería, que me gustaría ser un poquito más. Bueno, pues ya sabes, ahí tienes la ficha para empezar a medir, a ver cuán productivo eres y cómo impacta eso en tu vida y en todo tu entorno, porque aquí somos todos un Ujú. ecosistema. Muchas gracias, Sí, Javier. sí. Rafa, Gracias a ti. Rafa no está. Rafa sí está. Buenas. Bueno, estoy, pero no sé qué le pasa. Mi cámara dejó de funcionar. A ver si ahora vuelve. Yo actualmente no estoy trabajando en ninguna empresa. Entonces, Ujú. yo creo que todos los pilares entonces son muy importantes. Y si te cuento sobre mi anterior empresa, pues el pilar de las personas y el bienestar de los trabajadores es lo que mata a la unidad donde yo estaba. Entonces, así que Tela, ¿no? le daría yo más importancia a eso, sí, sí. Y no sé, no se me ve, pero estoy aquí. No, se ve una pared de fondo y una maceta monísima, pero a ti no se te ve, Rafa. Es que no me coge. La cámara es nueva, ¿eh? Ya te he visto. Tecnología. Bueno, pues ya ves, eso también habría que mirar, esos recursos tecnológicos que tenemos Sí. por ahí, a ver cómo los vamos optimizando. Juanlu, mi querido compi, ¿Qué te comento yo? cuéntame, tú, en tu mega pedazo negocio, ¿qué pilar crees que necesitarías Uf, redefinir? todo. Creo. Toma ya. ¿Cuándo empezamos, Juanlu? Al final, esto es un mes uno, otro mes otro. Yo creo que el bien trabajador es el que más nunca está ni contento, pero claro, muy difícil. Se te entrecorta muchísimo, Juanlu. Creo que al final el bienestar de los trabajadores, Ujú. y creo que es lo que siempre tengo. Aquiles. Bien, pues te digo lo mismo que a Rafa y que a Javier. Ahí tenéis una ficha base, una ficha estándar, en la que podéis empezar a medir con parámetros reales, medibles, tangibles, calculables. Ahora se te ve, Rafa, todos esos parámetros y que podáis evaluar hasta dónde estáis siendo sostenibles. Porque sostenibilidad no significa, como bien dice aquí en la diapositiva, salvar el mundo. Aquí no vamos a salvar el mundo, aquí vamos a salvar nuestras empresas. Vamos a evitar que se desgasten, que nos quemamos y que sean tan vulnerables que nos lleven al fracaso. Porque yo creo que nadie quiere fracasar en su negocio. Estamos aquí para aprender y para generar. El liderazgo sostenible no es una opción, nos lo debemos de empezar a tomar en serio porque a partir de ya, 2026, el que no tenga una empresa sostenible, más allá del papelito que diga que eres una empresa que cumple la sostenibilidad, ese famoso papelito verde que a día de hoy ya no sirve para casi nada, nada más que para marcarlo y ponerlo en la pared, poco más, estamos abocados al fracaso. Y más aún teniendo en cuenta la era de la tecnología, la era de la inteligencia artificial en la que estamos. Se nos olvidan ciertos parámetros que son vitales. Así que os invito a que os pongáis en marcha, que hagáis esa evaluación y si alguno de vosotros, cualquiera o algún conocido que tengáis que consideréis que le vendría muy bien revisar esos parámetros, no dudéis en contactar con nosotros, con Sigur Sixal, y os hacemos un análisis, una evaluación básica y empezamos a trabajar. Pero para empezar a trabajar en ello, primero tenéis que ser conscientes de cómo estáis cada uno de vosotros a nivel personal, porque de vosotros
parten vuestros negocios. Y con esto solo me queda dudas, preguntas. Chicos, sois libres de preguntarme aquello que necesitéis. Por favor, todos a la vez no, ¿eh? Que me abrumo. Vamos a animaros. Aquí estamos en petit comité, todo queda en casa. Y yo no me como a nadie, ¿eh? No me puedo creer que en un tema de estas características nadie tenga dudas. O yo me explico muy bien o no lo entiendo. ¿Os da miedo? No, no, de verdad, hay unas cosas que sí que por mi experiencia, que ya son más de 30 años trabajando en multinacionales, sobre todo aquí en España, veo de 5 años que me he vuelto yo, ¿no? de trabajar, de 6 fuera. Y es que hay un marco legal regulatorio que hay que cumplir. Entonces, por ejemplo, a nivel de recursos humanos, a nivel de la estabilidad y del bienestar emocional de los trabajadores, pues, hay que hacer unas mediciones, hay unas encuestas que incluso hasta la mutua con la que tienes contratado el cubrir la típica eh, revisión anual, ¿sabes? Lo típico que te cubre riesgos y salud y riesgos laborales, también te ofrece algo que por ley ya no solo recomendable, sino que hay que hacerlo. Es pues una encuesta de cómo está la salud psicosomática de los trabajadores. Y de ahí se parte para tomar acciones y ver cómo está, ¿no? Yo en mi antiguo trabajo, eso es algo que tanto recursos humanos como liderazgo evitaban, no querían hacerlo. Hasta el punto que dices, bueno, es que por ley tienes que hacerlo y a veces es más fácil. Pues lo difícil es abrir esa caja de Pandora, ¿no? Eh, esa lata de gusanos, ¿no? Como se diría en inglés, ¿no? The can of Qué, worms. Pero hay que hacerlo, ¿sabes? qué buena aportación, Rafa, porque sí es cierto, como bien dices, que hay unos protocolos que marca la ley, pero si somos realmente honestos, ¿quién lo cumple, quién es sincero y quién dice la realidad de lo que pasa? Pues ahí va cuando ahí viene por una de las causas por la que ya no estoy en mi trabajo. Eso es por eso. Porque Por al final Dios, a alguien saber tiene lo que pasaría. ¿Cuál era alguien tu tiene que puesto, tener el Rafa? valor, director del centro de Seleccia. Lo monté para una empresa multinacional aquí en Barcelona, y me trajeron de Polonia para montarla. Entonces, a los años, ya después de haber montado el centro de excelencia y tenerlo totalmente operativo, pues siempre cuando venían las evaluaciones anuales de revisiones médicas y eso que te sugería la mutua, pues siempre había eso de no, esto mejor no lo hagamos. Al final, cuando tienes una rotación o tienes un porcentaje de gente de baja por salud mental, y ya sabes que esas bajas son las que te vienen con revisión dentro de un mes, no es de las de en 5 días se olvida, pues ahí te está dando una señal, ¿no? Y si cuando no lo quieres ver, pues ahí es cuando ya empiezas en conflicto. Pasa que necesitas un líder que tenga el coraje y que tenga el valor de empujar por eso. Y eso es a lo mejor lo que cuesta, ¿no? El tener eso que uno se plantea, ¿me merece esto la pena o no? Eh, Y claro, tú tenías la ventaja de que como eras contratado, no eras el responsable de, mejor me retiro y que se coman el marrón toda esta gente, ¿no? bueno, pues sí, ¿no? Pero me peleé mucho. Además es de que, bueno, al final, si es una corporación y el liderazgo está en otro país, en este caso era Estados Unidos, donde prácticamente no hay ley de protección laboral, como ya no digo España, pero en Europa, pues Ujú. obviamente hay un conflicto. Entonces hay que decirle al headquarter en Estados Unidos, decirle, chicos, en Estados Unidos haréis lo que os dé la gana, que para eso tenéis las leyes que tenéis o la falta de leyes, pero en Europa no podéis hacer esto. Es un poco como, si se empieza ya a chocar mucho así en la cultura corporativa y sobre todo cuando dices no hay valores, no hay principios,
tenemos unos valores que son muy bonitos, así marcados, junto con la etiqueta de sostenibilidad, ¿no? Pero luego lo único que importa son los números, pues creo que la gente no es tonta y se da cuenta de que sí, por mucho que tú digas que cuidamos a los trabajadores, si no se dan los números empiezas a reducir bonuses o echas a gente o cortas en las galletas que se ponen en la cocina, por decir una tontería, ¿no? Pero que es importante, entonces hay que ser En, coherentes al final, ¿no? en lugar de revisar lo que realmente hay que revisar, que son esos valores, Exactamente. esos principios, esa cultura corporativa que estás inculcando desde tu propio punto de vista, claro. Y ser coherente, como has dicho tú antes, que muy bien acertado, tienes que ser coherente. Y cuando la gente no ve esa coherencia, por mucho que tú digas que somos la mejor empresa, que cuidamos muy bien a los empleados y que aquí cuando te unes, la empresa hace una previsión de tu salario hasta que te retires como parte de esto, pues y luego ve la gente que aquí si no sacan los números y los dueños no sacan la pasta que quieren, por ponerlo de una manera un poco más vulgar, pues entonces, y todo eso se cae, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, bueno, pues ya veo dónde me he metido. Pues ahí, y la Increíble. gente no es tonta, incluso hasta las generaciones más jóvenes, Ujú. pues pese a que tienen otro tipo de inquietudes y necesidades, pues al final, cuando ven una incoherencia así, pues por muy bien que les pagues, siendo su primer o segundo trabajo, se te van. La verdad es que sí. Muchas gracias, Rafa. ¿Y cómo veis los demás, aparte de el pilar obvio y evidente, que es el del liderazgo y el capital humano? ¿Qué otro pilar consideráis que, sobre todo en España, es el que más revisión necesita, más mermado está y más impacta y afecta en la sostenibilidad a día de hoy? Juanlu, Javi, Charlie, ¿cuál se te ocurre, Juanlu? Te voy pensando. Mm, Fijaros qué poco conocimiento tenemos sobre la sostenibilidad, que ni eso sabemos predecir. El segundo ODS o el segundo pilar que más falta hace revisar en el mercado es el de la producción y el consumo responsable. No somos conscientes de cómo consumimos y cómo producimos. Es el segundo pilar que más peso tiene en la sostenibilidad en el mercado, sobre todo en Europa y Latinoamérica. Producimos bajo demanda de un consumo irresponsable y consumimos de manera irresponsable por la producción que está habiendo, con lo cual se genera un círculo vicioso muy difícil de romper y que parte de la decisión estratégica de un líder que, como bien decía Rafa, no tiene valores y va solo por resultados y por números. Teniendo estos dos pilares como premisa fundamental para generar una sostenibilidad dentro de nuestras empresas y de ahí partimos a los otros tres, os animo a que hagáis ese ejercicio, esa ficha inicial, la compartáis conmigo y os paso de manera gratuita un informe detallado de cómo podéis cambiar y cómo está vuestra empresa y a qué os abocáis si no cambiáis de estrategia y de situación. Así que si queréis os pongo por aquí en el chat mi teléfono para que cuando lo hayáis hecho me lo podáis pasar. Ahí lo tenéis. Y por mi parte, si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta más, queda todo dicho a la espera de que vosotros me comentéis esas fichas, esas dudas, esas preguntas y ese análisis de vuestra sostenibilidad corporativa. Muchas gracias, chicos. Muy bien, Guada, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has compartido sobre estas Gracias, herramientas que Guau. yo creo que todos deberíamos de valorar, porque muchas veces las empresas pequeñas o los autoempleados pues no valoramos todo este tipo de cosas y creo que es muy importante empezar también a tomar conciencia sobre ello y empezar pues a hacer las cosas de una manera más, digamos, sostenible para todos. Así que muchas gracias por este ratito y bueno, pues aquí a vuestra disposición. Como dije antes, pues os enviaremos un poquito de información sobre NetCultura para que podamos quedar otro ratito y que podáis conocernos poco más en profundidad. Y pues nada, a vuestra disposición, que sepáis que nos reunimos todos los meses, así que espero que dentro de poquito podamos vernos de nuevo.
Si nadie más tiene nada que Muy bien. decir, Muchas gracias, un muchísimas placer. gracias. Hasta la Muchas próxima. Hasta gracias. Que luego. vaya Buenas bien. tardes. Adiós, Chao, buenas hasta luego, tardes. gracias.